Buenos días, profe. Una disculpa por conectarme un poco después, pero terminando la clase multimedia, tenía yo solo 1 GB de espacio en disco, entonces todo como que empezó a crashear y tuve que cerrar todo, resetear la máquina y volverla a levantar. Ok, entonces vamos a empezar. Hasta ahorita, de alguna manera ya hemos establecido cuáles son las características de la arquitectura y el mecanismo que debe seguir una administración o un administrador de la distribución, ocupando este diccionario de distribución y las capacidades de poder conectarse con algunos otros nodos y delegar operaciones cuando él no las pueda resolver. En este punto me interesa saber cómo van con respecto a estas implementaciones. O sea, si han podido probar los códigos de manera independiente. Por ejemplo, la parte del JSON, ayer les pedí que la compartieran, pero no sé si a partir del JSON y después de subirlo al diccionario de distribución, ya puedan saber si una solicitud se puede resolver en ese nodo o se puede resolver en algún otro. Y ayer estuvimos viendo algunas cosas del código que compartieron los compañeros de determinar, ok, si yo no lo puedo resolver, cuando me conecto con el otro servidor, exactamente qué debo hacer. Y habíamos comentado que ese mecanismo técnicamente le llaman un bridge, o sea, simplemente deben ser un puente. Entonces, la misma cadena que les llegó y que no pudieron resolver, debemos de delegarla completa, como si nosotros fuéramos el cliente del servidor alterno al que nos conectamos. Y nuevamente la respuesta que nos llegue, tal cual se la vamos a contestar al cliente original. O sea, en esos aspectos de arquitectura, ¿todo está comprendido de manera completa? ¿O quieren que revisemos a mayor detalle alguna de estas fases? ¿El silencio quiere decir que todo está bien? ¿O es todo lo contrario? Pues creo que vamos bien. Ok. Vamos a suponer que todos van bien. ¿Qué tan bien? Pues no lo sé en este momento. Entonces, cuando hagamos alguna revisión más puntual para cada uno de los equipos en los que están trabajando, lo veremos. Bueno, espero que no lleguemos hasta ese momento. Hemos hablado hasta el momento o hemos tomado como ejemplos nombres de funciones. Sí, por ejemplo, hemos nombrado a la función CRYP, que encripta fecha, hora, cuántos. Y al final lo que vamos a tener realmente son estructuras de consulta con algún protocolo establecido. Sí, al principio vamos a hacer consultas que solo involucren a una tabla. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese punto, lo que debemos de almacenar en el diccionario de distribución no son nombres de funciones, sino van a ser estructuras de fragmentos. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla.
Y estas estructuras de fragmentos lo que van a contener es la información que está disponible en cada nodo. O sea, muy similar a las funciones que están disponibles en cada nodo. Entonces, ahorita nuestra estructura básica de este diccionario, pues es en esta primera parte el nombre de las funciones y después aquí pues tenemos por lo menos 3 elementos de información. ¿Sí? Tenemos la IP, tenemos el puerto y tenemos el, ¿cómo le llamamos? El factor. ¿Sí? Y ya dijimos que el factor es una calificación. Por ahí en una de las, bueno, después de una de las clases, Luis Vázquez me preguntó, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos utilizando una estructura de llave valor para nuestros hash tables. O sea, aquí es una estructura de llave valor. ¿Sí? Y como lo hemos trabajado esto de llave valor, ahorita es que la llave es el nombre de la función y el valor pues es la clase que tiene toda esta información. O si quieren a partir de la IP. Pero ¿qué pasa si yo tengo la función en más de un lugar? O sea, si yo tengo, voy a copiar esto. Por ejemplo, ¿cuántos? En localhost. El factor es 1. Sí, pero también tengo cuántos. De hecho, cuántos lo tengo en todos lados. ¿Cuántos? Localhost igual. Y aquí tengo un 1377 y también tiene un factor igual a 1. O sea, ¿qué pasa cuando tengo esto? Se supone que en esta estructura de llave valor ya tendría yo aquí una duplicidad en las llaves. O sea, esto no lo puedo hacer directamente como lo hemos estado trabajando. ¿Sí? Entonces ahí mi respuesta para Luis fue, pues sí hay que cambiar la forma en la que estamos nosotros haciendo esta representación. Entonces ahí lo que conviene, de hecho estoy trabajando en el ejemplo, pero no lo he terminado. Lo que conviene es desvincular esto, tener algo así, y tener, en lugar de tener todo pegado, aquí tener algo así como una lista. Y que esta lista ya referencie a estos elementos. Entonces, cuando yo pregunto por cuántos, recupero los de la lista, aquí están, verifico si el puerto en el que me están pidiendo es el mismo en el que estoy y con eso determino si la puedo resolver ahí. Y si no, entonces ya tengo el puerto de donde sí se puede resolver.
y aplico el fragmento de código que genera un cliente, se conecta, hace su print writer, hace su buffer reader y con eso le manda la solicitud a ese servidor alterno. ¿Sí? Este es un caso donde en su momento vamos a tener que cambiar un poco la implementación. Pero de entrada ya tenemos que ahorita, distribuyendo funciones, esta es la estructura con la que estamos trabajando, esta que está aquí arriba. Sí, pero ¿qué pasa cuando trabajamos con fragmentos? Que al final es lo que vamos nosotros a almacenar. Pues debería ser una estructura muy similar, solo que en lugar de el nombre de la función, vamos a tener el nombre de la tabla. En lugar de el nombre de la función, vamos a tener el nombre de la tabla y una lista, nombre de tabla y una lista de los atributos o de los campos del fragmento. ¿Sí? Esto siempre y cuando tengamos una fragmentación de tipo vertical. ¿Qué dijimos que tenía? ¿O cómo diferenciamos una partición vertical de una horizontal? ¿Sí recuerdan eso? O sea, básicamente, acuérdense, solo estamos viendo algunos conceptos que vamos a necesitar. Si yo tengo una tabla, esta tabla pues tiene un conjunto de atributos. Tenemos esto y vamos a poner este adicional. Por ejemplo, la tabla de empleados. Y empleados tiene un conjunto de campos, por ejemplo, el ID del empleado, el nombre, el CURP, el salario, el puesto, fecha de ingreso y el sexo. Vamos a poner que esta es nuestra tabla de empleados. ¿Sí? Pero operativamente, después de la revisión que se hizo con respecto a qué consultas son las que se hacen más sobre empleado, se determinó que los campos que más se utilizan son el ID, vamos a ponerle este color, el nombre, el salario. Vamos a poner que estos son los que más se ocupan. ¿Sí? Y estos se ocupan muy rara vez. El CURP, el puesto, la fecha de ingreso y el sexo.
Entonces, lo que se determina siguiendo una técnica de fragmentación, pues es separarlo en dos tablas diferentes. Entonces, por un lado tendría yo mi primer fragmento y por otro lado tendría yo mi segundo fragmento. Entonces, este empleados realmente se convertiría en dos tablas. Empleados A que es esta tabla en azul, y empleados B, que es esta tabla en verde. Entonces, esas tablas idealmente deberían de estar almacenadas en nodos diferentes. En el nodo operativo debería de estar empleados A y en un nodo alterno debería de estar empleados B. Entonces, esta tabla debería de poder responder a cualquier consulta que tenga alguno de estos campos. Y por ejemplo, un select de ID, salario. Pues sí la puedo resolver. ¿Sí? O un select de nombre salario. ¿Sí? O simplemente el salario máximo, o el salario mínimo, o el salario promedio. Todo se resolvería con empleados A. Y esto residiría en un nodo. Entonces, si yo tengo esta estructura, nodo A debería de poder acceder a esa base de datos. Le voy a poner EA, es empleados A. Y luego debería de tener un nodo alterno que no es tan operativo. Tendría la de empleados B. ¿Sí? Porque ese nodo lo ocupa más el área administrativa. Entonces, empleados B estaría en el nodo B, donde están más los del área administrativa. Y este vinculado directamente con este. ¿Sí? Y obviamente estos pues pueden conectarse en algún momento. Y pueden conectarse de ida y venida. Entonces, cuando un cliente cualquiera se conecte con este y le diga, ok, quiero que me des de empleado A, quiero que me des el ID y el salario. Eso es lo que le pide el cliente al nodo A. El nodo A debería de poder consultar en esta estructura que va a estar almacenada en nuestro esquema de distribución, si lo que le están pidiendo lo puede resolver. Entonces le están pidiendo el ID, si lo tiene, y le están pidiendo el salario, si lo tiene. Entonces él directamente hace una consulta en nodo a la base de datos, recupera la respuesta y se la regresa al cliente. ¿Sí? Lo mismo pasa con el nodo B. Si le llega una pregunta que tenga que ver con su información, o sea, esto va a ser más transparente. Estoy poniendo empleado A y empleado B, pero en realidad es empleado. Para el cliente dice, dame de empleado, dame el ID y el salario.
Él no sabe que hay fragmentos. Si no estamos rompiendo totalmente con la propiedad de transparencia. Y él pide CURP, ¿sí? Y pide, no, vamos a algo más interesante, puesto y sexo. Es lo que este cliente 1 solicita. Entonces el nodo B verifica que los campos que le están pidiendo los tenga, por ejemplo, está puesto y está sexo. El nodo B entonces puede consultar directamente a la base de datos, la base de datos le contesta y puede contestarle al cliente 1. ¿Sí? Entonces, después de que tengamos funcionando todo lo de determinar si las funciones están registradas en nuestro diccionario de distribución, pasaríamos a representar ahora estructuras de fragmentación vertical, que son estas. Entonces, acuérdense que en esta, la primera característica es que cada partición tiene el mismo número de registros. Y aquí están todos los registros de empleados, cuando es una partición vertical. ¿Sí? Y la suma de los campos de todas las particiones debe dar como resultado los campos de toda la tabla. O sea, no puede quedarse una tabla aislada. Y a esa propiedad se le llama propiedad de completitud. Entonces, si nosotros listamos esas propiedades aquí, tendríamos que la primera es, y la hemos manejado varias veces, transparencia. Y es transparencia de la distribución. Esa es la primera propiedad. Después, si estamos hablando de particiones verticales, cada partición tendrá el número total de registros de la tabla. ¿Sí? La otra propiedad es que la unión de los campos de todas las particiones verticales debe dar como resultado los campos de la tabla original. ¿Sí? Y a esta propiedad se le llama completitud. Y si tenemos esto, entonces tenemos le llaman una fragmentación sin pérdida. Fragmentación sin pérdida. O sea, fragmentamos en N fragmentos verticales o particiones verticales y no estamos perdiendo ningún atributo. Estas son las tres propiedades iniciales. Entonces, ahorita que están ya viendo de qué manera hacer estas implementaciones y cómo buscar la información, vayan pensando que en algún momento lo que vamos a tener en nuestro diccionario de distribución es algo así. ¿Sí? ¿Qué harían si un cliente, si ahora este cliente de aquí, que vamos a ponerle que es el cliente 2, se conecta y a él se le ocurre una consulta, es el gerente,
Y acuérdense, el gerente no sabe que está fragmentado. Dice, ok, del empleado quiero el ID, quiero el nombre, porque voy a sacar los aguinaldos, y el salario. ¿Qué debería de hacerse con este esquema de distribución? ¿Se puede resolver así como lo tenemos? Pues es que sí están los empleados, bueno, en la lista A, ¿no? O sea, tenemos... Ah, ok, sí, tienes razón. No, hay que agregar aquí una puesto. Si esa se resuelve directa, perdón. Si la consulta fuera esta, con esa estructura de empleados A y empleados B, ¿se puede resolver esta consulta? ¿Sí o no? Sí, O díganme, porque se está conectando el nodo A con el nodo B también, ¿no? Nada más que se tendría que hacer una consulta también con el nodo B para sacar el puesto. ajá, se podría, pero ¿qué atributo le faltaría a este fragmento de empleados B? ¿Un ID? Un ID. O sea, le faltaría, estamos considerando que el ID es la llave de cada registro. Entonces, esa es otra propiedad de las particiones verticales, que cada partición debe tener el atributo llave. Si no lo tiene, no hay manera de vincularla. Entonces vamos a agregarlo aquí como otra propiedad. 4. Cada partición vertical debe contener al atributo llave de la tabla original. ¿Sí está claro? Entonces, cuando hacemos eso, ya tenemos la posibilidad de manejar consultas en ambos fragmentos. Entonces, en realidad, esta consulta generaría dos subconsultas. ¿Cuáles subconsultas? Va a generar una subconsulta asociada al primer fragmento y una consulta asociada al segundo fragmento. ¿Aquí qué atributo debo de quitar? ¿El puesto? Puesto. Y aquí, pues los que no tengo aquí.
Entonces, esta consulta original deriva en dos subconsultas. Una se resuelve en el nodo A y el nodo A, como recibió la solicitud, debe de conectarse como cliente al nodo B y mandarle esta consulta. O sea, para este ejemplo, el nodo A resuelve esta consulta en su espacio y debe de conectarse al nodo B y mandarle esta consulta. Entonces el nodo A, una vez que tiene las dos respuestas, las voy a poner como unas cajitas. Una vez que recibe la respuesta de ese nodo y una vez que recibe la consulta de su propio lado, simplemente debe de sumarlas, o sea, debe hacer un merge y debe de contestar, o sea, estas dos las va a sumar, las voy a poner del violeta. Y ya el conjunto de registros completo, lo voy a hacer el doble aquí. Es lo que debe de contestarle al cliente 2. La idea general, ¿se comprende? Sí, profe. Ok. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Cuando el nodo A recibe esa consulta, la que es de ambas tablas, por así decirlo, eh, ¿qué hace? O sea, cuando hace la comprobación en el diccionario de distribución, se hace por cada campo, ¿no? O sea, por ejemplo, debería preguntar si nombre él lo puede responder o no lo puede responder, ¿no? Sí. Sí, lo hace por cada campo. Acá tenemos la lista de los campos que tiene cada partición. Entonces, se va a dar cuenta después de buscar que él puede responder 3 de los 4. Y también va a saber qué IP y qué puerto pueden responder el otro. ¿Sí? Y sabe también cuál es la llave, o debe saber cuál es la llave de la tabla que se está consultando para agregarla como parte de la consulta del nodo B. Ah, ok. Y cuando ya sabe dónde está la información, bueno, sí, los datos en el nodo, ¿qué hace primero? ¿Consulta a su base o manda o crea el cliente para consultar al nodo B? Ahí puede ser, yo creo que haría primero la consulta al nodo B. Si podemos hacerlo de manera síncrona, si levantamos ahí un thread de ejecución, pero si lo hacemos así secuencial como lo tenemos ahorita, primero debería de conectarse, consultar al nodo B, recibir la información y luego hacer la consulta en su propia base de datos, recibir la información, hacer el merge de ambos resultados y contestarle al cliente. Creo que esa debería de ser la forma de hacerlo. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna pregunta adicional sobre esto? Estamos planteando los requerimientos ya un poco más completos de lo que sería un programa que haga la administración de la distribución en una base de datos distribuida.
Acuérdense que en todos los nodos de un esquema distribuido siempre va a haber un orquestador, un administrador del nodo. Y el nodo va a saber qué puede resolver y qué pueden resolver los otros nodos en el esquema distribuido. Y se supone que las estructuras de distribución son estáticas, o sea, una vez que ustedes determinan cómo va a ser la distribución, pues eso se almacena en el diccionario de distribución. A menos que haya una actualización de la distribución, pues ya se actualiza el diccionario. Pero una vez que ya se estableció la arquitectura de distribución, pues no cambia. Por eso es que lo vamos a tener en el JSON. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Qué pasa si agregamos aquí una condición? Por ejemplo, un where salario sea mayor a 5,000. ¿En qué cambia lo que acabamos de hablar? ¿Qué subconsulta debe ser cambiada? ¿Se deben de modificar ambas subconsultas o solo una? Solo la del B, ¿no? ¿Esta de aquí? No, perdón, sí es la de salario. Sí, solo esta se cambiaría. Y en esta operación de merge, seguramente va a haber IDs que no tengan contraparte aquí en empleados. Entonces, esos no van a ser considerados como parte de la respuesta final. Sí, o puede ser que alguien diga, no, pues primero mejor hago esta consulta y solo recupero los IDs que salgan con información aquí. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. Una, ok, agrego la condición en la subconsulta que contenga el atributo que está tomado en cuenta en la condición. O sea, esto de E es un select un select ID nombre salario from E. Y luego el get salario mayor a 5,000. O sea, puede ser que haga yo esta consulta. ¿Cuál es más probable que tenga menos registros? Fíjense, si tenemos en esta tabla 1,000 registros, entonces empleados A va a tener 1,000 registros y empleados B también 1,000 registros. Después de esta consulta vamos a tener en general menos registros, o sea, un número menor a 1,000. O siempre vamos a tener 1,000 registros. Como resultado de la consulta. O sea, esta consulta, si les pierde que esté así, esta consulta realmente va a ser un select ID, nombre, salario,
where salario mayor a. Y este va a ser pues un select ID puesto. Perdón, aquí nos faltó algo. From. Voy a poner solo EA para decir que es empleados A. Entonces debería tener algo así. Si pensamos que originalmente empleados tiene 1000 registros, ¿cuántos registros debería de tener esta consulta? En general, menos de 1000, más de 1000. Pues muy probablemente menos, ¿no? Ajá, seguramente va a haber menos. Y esta consulta, mandada así, pues va a tener 1000, que es el número de registros que tenemos en empleados. Entonces, por eso dijimos que hay dos formas de hacer estas subconsultas. La primera es disparar las subconsultas en A y en B. Y en este merge, en esta operación de más, déjenme ver si hay un símbolo plus. En esta operación de más, pues yo determino cuáles son los IDs que debo tomar en cuenta como parte del resultado. Esa es la primera, o sea, yo hago las dos consultas y aquí del lado derecho voy a tener 1000 registros y de este lado vamos a suponer 700 registros. ¿Cuántos registros debe tener este resultado? ¿Los estoy confundiendo más? O sea, aquí tengo 700 registros. Y aquí, como no tengo discriminante, pues voy a tener los 1000 registros de la tabla. Bueno, ¿cuántos registros son los que va a tener la respuesta? ¿Va a tener 1000? ¿Va a tener 1700 entre 2? ¿Va a tener 700? ¿Cuántos debe tener el resultado? Solo 700, ¿no? Solo 700. Que sería la operación. Si tengo estas estructuras y estos números de registros, ¿qué junta, qué join en SQL me da como resultado 700? ¿Una junta sin restricciones, un join sin restricciones o un join natural? Acuérdense, la junta natural o el join así tal cual, lo que hace es emparejar por la llave. Entonces toma como referencia la primera tabla y solo incluye como parte de la respuesta a todos los registros de la otra tabla que tengan un ID que está incluido en la primera tabla. Es lo que hace una junta natural. O es lo que hace el from cuando en la cláusula where ustedes empatan los dos IDs. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, si tuviéramos
Si tuviéramos dos tablas, la tabla A y tuviéramos la tabla B, y esta tabla tiene, vamos a poner 10,000 registros. Y esta tiene 20,000 registros. Si yo hago una operación así, select asterisco from A, B, esta consulta, ¿cuántos registros me va a dar? ¿Cuántos registros me da esa consulta? Esta es una junta sin restricciones. ¿Qué hace una junta sin restricciones? ¿Unir ambos registros? ¿Perdón? ¿Unir ambos registros? Ah, pero ¿cuántos registros? ¿Cuántos registros tenemos en total? 30,000. No. ¿Qué hace un producto cartesiano? Una junta sin restricciones es un producto cartesiano. Lo Sería- multiplica, ¿no? Y lo multiplicamos. Entonces, ¿cuántos serían? ¿Sería 2 con cuántos ceros? ¿Sí se acuerdan de multiplicar sin calculadora? Con 8 ceros, ¿no? Con 8 ceros. 2, 4, 6, 8 ceros. ¿Sí? Y esto dice que son 20 millones de registros. Si nosotros supiéramos, por ejemplo, este tipo de operaciones generalmente se restringen cuando se hace la validación de consultas. Siempre que ustedes desarrollan los componentes de base de datos, hay alguien que valida que no estén haciendo, por ejemplo, este tipo de operaciones. Entonces, casi todos los manejadores de base de datos, creo que lo platicamos al principio, generan algo que se conoce como el query plan. Por ahí en todos los manejadores hay una opción que tiene que ver más con la administración, con los DBAs, donde ustedes pueden ver el query plan de una consulta. Y lo que les dice el query plan es, primero, si la consulta es óptima. Sí, generalmente, ¿cuántos recursos son los que van a consumir? ¿Cuántos registros, si es que ya se tienen los tamaños de las tablas, cuántos registros son los que se van a generar? Y obviamente si puede ser mejorado. Y el staff que hace QA para base de datos, lo primero que hace es que todas las consultas que le mandan genera el query plan y el query plan ya les manda alertas. Entonces, si tiene alertas, ya ni lo siguen revisando, inmediatamente le dicen al desarrollador, ¿sabes qué? Revisa tu consulta, mejórala. Y le mandan el reporte del query plan. Entonces aquí, si nosotros generáramos el query plan para esta consulta, nos diría, ¿sabes qué? Estás generando 20 millones de registros, lo cual va a hacer que se genere un swapping en disco con tales características y la consulta va a consumir tantos segundos. Entonces necesitas hacer algo. Y aquí es donde entran los discriminantes. Si vamos a suponer que la tabla A tiene un ID y también la tabla B tiene un ID.
Entonces, ese discriminante tiene que incluirse como parte de la consulta. Y decir, ID es igual a B.ID. Entonces, de esa manera restringimos ya el resultado. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuántos registros va a tener ahora esta consulta? ¿Podemos saber o necesitamos implementarla para saber cuántos resultados tendríamos? ¿Cuántos registros? ¿Cuántos registros debería de tener esta consulta? Esta ya es una restrictiva. Y de hecho, internamente así es como trabaja la Junta Natural, el join que utilizan ustedes. ¿Cuántos registros arrojaría? Considerando que el ID es la llave de las tablas. Tres posibles respuestas: 10,000, 20,000 o 30,000. ¿Cuál es? Creo que podrían ser máximo 10,000, ¿no? 10,000, que es lo mismo que hicimos aquí. O sea, si aquí tenemos que A.ID es la llave y tenemos 10,000 registros, entonces no podemos tener más de 10,000 porque entonces estaremos duplicando la llave. Y pues eso no se puede en un esquema relacional. Entonces aquí tendríamos 10,000 registros. ¿Sí? Entonces, esto que acabamos de ver aquí es lo que nos dice que si una consulta se deriva en dos subconsultas, en esta y en esta, lo que voy a tener como resultado es el número menor de registros que resulten en esas subconsultas. Por ejemplo, si esta tuvo 700 y esta tiene los 1000 porque no hay ninguna condición, el resultado va a tener 700. O sea, va a haber 300 aquí que no tienen el salario mayor a 5,000. ¿Dudas o preguntas? ¿Le podría bajar tantito a ver cómo quedó Claro. lo de abajo? Por Permítanme un favor. momento. Ahorita les regreso aquí.
Ya estoy de regreso. ¿Alguna pregunta o alguna duda? De momento no, profe. Ok, gracias por contestar. Voy a salvar este diagrama y se los comparto. Entonces, por favor, revisen lo que platicamos el día de hoy. Voy a tratar de terminar el ejemplo con esa estructura para que ahí les se den ideas de cómo implementarlo. Donde la llave sea, pues en este caso, el nombre del servicio y en este caso, el nombre de la tabla. Y después se tenga una entrada a una lista de todos los nodos que tengan a esa tabla. Sí, acuérdense que puede haber replicación de algunas tablas para aumentar la disponibilidad, pero básicamente es lo que tendríamos. ¿Todos pudieron ya bajar lo que compartimos ayer en WeTransfer? Sí, profe. Ok, bueno, entonces nos veríamos el día lunes. Que tengan un excelente... Sí, el día lunes, sí, ¿verdad? Es El el martes, martes. profe. El martes, perdón, sí. Sí, que tengan un excelente día, cuídense mucho. Cualquier duda que tengan la pueden postear aquí y ya la podemos ir discutiendo en el transcurso del día. Sale, profe, nos vemos. Sí, hasta Gracias, luego, hasta cuídense, luego. nos vemos. Gracias, profe. Buen día. Sí, hasta luego, cuídense. Bye. Nos vemos, profe. Nos vemos, Miel.